Debían ser días muy difíciles aquellos de hace 152 años en Asunción, ocupación de Asunción, 20.000 ocupantes. Comparativamente con lo que se pasó antes, nada difícil por el hecho de que, por dos razones fundamentales. Toda la época anterior a la ocupación de Asunción fue una época muy penosa para todos los paraguayos. Y en segundo lugar, ya no había paraguayos en Asunción cuando llegaron los aliados. Por lo tanto, Ya no había. ya no había. El 21 de febrero, entre la media tarde y la medianoche, Asunción fue abandonada por sus ocupantes perentoriamente porque regía una disposición que cualquiera que fuera encontrado fuera dentro de Asunción después del abandono iba a ser ejecutado sumariamente. Por lo tanto, nadie quedó y nadie pudo juntar sus bártulos como para movilizarse ágilmente por los caminos inexistentes que nos llevaban a Luque. Había un camino a Luque, pero las condiciones eran sumamente penosas, están muy bien detalladas en algunos libros y obviamente por eso es que hay muchos entierros en Asunción. No entierros de tesoros precisamente, pero sí de personas que escondían sus pequeñas pertenencias, su vajilla de porcelana, su nambichain de oro y cosas así, pero nada más que eso. Saqueo, o sea, era un saqueo, El saqueo fue a puertas sistemático. abiertas, o sea, no había... El saqueo fue consagrado en el Tratado Secreto de la Triple Alianza, en un protocolo firmado en el mismo día. Esta fue una guerra de rapiña. Esta fue una guerra para rapiñar al Paraguay con la excusa de la civilización, de la libertad o del derrocamiento de López. Pero esto no fue dejado a las hordas desbordadas tras la guerra o las hordas llenas de bronca por vengar a sus muertos. Esto fue una elaboración intelectual que estaba inscrito en el Tratado Secreto. Y no fue una acción emotiva de la soldadesca. No. Pero ¿sabes solamente qué? Digo. Sí, pero ¿sabes sabes lo que a mí más me duele? Es que hace 152 años y no hubo un solo gobierno paraguayo que haya reclamado, al menos de ya no me va a devolver, pero pidan por lo menos disculpas al pueblo paraguayo por lo que le hicieron. Pidan por lo menos disculpas por lo que robaron. Pidan disculpas por los niños que sustrajeron de su patria para llevarlos a otro lado. También hubo eso. Y de cuya existencia ni siquiera se conoce. Algunos que sobresalieron y pudieron emerger tras esa catástrofe humana, pudieron contar su historia, pero los demás, los miles de paraguayitos que fueron escondidos, llevados, secuestrados, probablemente abusados, no solamente, no sexualmente el abuso, abusados de todo, que también hubo, ¿no? Y probablemente sí. ¿Cómo debía ser un día en la vida de la ocupación? El poder, digamos, la delegación de poder estaba en el Palacio de López, ¿cómo funcionaba eso? No, el Palacio de López estaba ocupado por la caballería riograndense. Ahí no había ninguna autoridad y de hecho las casas de los López, que eran las casas más importantes, más vastas, más representativas, fueron ocupados todos por los oficiales brasileños o por las instituciones brasileñas que estaban acá, o de la alianza que estaba en Asunción. ¿Cómo era un día? Era un día donde los soldados estaban sin ninguna obligación cuartelera y salían a recorrer la ciudad desmantelando todo lo que había, rompiendo todo lo que había, inclusive iglesias y cementerios. Qué horrible habrá sido. Para desalojar a los muertos de sus féretros, quitarles los dientes de oro, los anillos, quitarles los anillos, las joyas, lo que hubieran enterrado sus familiares con ellos. O sea, la palabra ensañamiento queda corta. Fue ensañamiento porque además fue una cosa programada para desmoralizar de hecho al Paraguay, para decirles, ahora entiendan. Ahora empezar de nuevo. Ahora no, empezar de nuevo. En ese momento ni siquiera ellos
creían que el Paraguay pudiera resurgir, porque además le grabaron con una cuantiosa deuda externa que recién es perdonada por los argentinos, perdonada el saldo que quedaba, no devuelto el dinero que le habían quitado, recién 71 años después y 72 años después los brasileños. Eso fue desastroso, pero insisto, ni un gobierno paraguayo, ni colorado, ni liberal, ni marxista, leninista o lo que fuera, reclamó algo a los aliados. Reclamó algo y ni siquiera reclamó que la educación histórica, absolutamente indispensable para forjar una nueva mentalidad de paraguayos, incluyera al menos un criterio de cuidado con estos. Estos no son nuestros hermanos, no son como se proclama hermanos porque no lo son, no han demostrado serlo. Y en el caso de los brasileños es peor, porque Brasil actúa como un imperio siempre, no importa que su gobierno sea socialista, claro, lo que sea, Brasil es imperio. Ellos aparte de este hecho así tan tangible, de hecho que esto que te quería preguntar no deja de ser tangible también, pero ellos también ejercieron una especie de curaduría de lo que sería la política paraguaya. Pero absolutamente. De ahí en adelante. ¿Cómo puedes explicar eso? Pero además está eso, y era porque querían una existencia indigna para el Paraguay. Y eso está en un libro de una persona que ni siquiera es paraguaya, Francis Gaylord Warren, que era un historiador norteamericano que hizo una interlocución bastante profunda con todos los sobrevivientes de la guerra, fue amigo de Bernardino Caballero, de José Patricio Escobar, etc. Y escribe un libro, Paraguay, Revoluciones y Finanzas. Y ahí demuestra claramente que Brasil determinaba todos los pasos de la política paraguaya en cuanto, por lo menos, a las relaciones con el Brasil. Cuando en 1969 se prohíbe que los archivos del Paraguay sean conocidos, fueran absolutamente secretos, con un decreto del 21 de febrero de 1969, era una humillación para el Paraguay, era un acto de hostilidad que requería del gobierno paraguayo por lo menos una protesta. No hubo ninguna protesta. ¿Por qué? Porque los archivos eran secretos y específicamente los relativos a las relaciones con el Paraguay, a la guerra de la Triple Alianza y a los tratados de límites posteriores firmados con ellos. O sea, no eran los archivos brasileños secretos por una razón de estrategia diplomática brasileña. Eran secretos para que el Paraguay no conozca el pasado o no conozca lo que nos hicieron los brasileños. Y esos archivos siguen secretos porque el gobierno socialista del Lula compañero y el PT declararon secreto por 70 años más esos archivos. Y particularmente en la historia de los partidos políticos que nacen justamente después de la guerra Guazú, ¿incide la política brasileña? Claro, era un poco como la época de Stroessner. Stroessner te dejaba en paz siempre y cuando no te metas con él. Siempre y cuando no asumas una actitud irreverente, díscola, rebelde contra el régimen. Vos podías sobrevivir lánguidamente en este país, como muchos sobrevivieron, y eso era todo. Y con el Brasil pasaba lo mismo, al punto que cuando Juan Gualberto González, miembro fundador del Partido Colorado, excombatiente de la guerra contra la Triple Alianza, prácticamente desde adolescente, porque fue el último contingente llevado de Asunción para combatir en Lomas Valentinas, él decide, o él sugiere, supone, propone que José II de Kut fuera el candidato a presidente que lo iba a suceder, lo que significaba era el candidato a presidente del próximo periodo. El Brasil tenía que un ministro plenipotenciario, pero envía a Amaro Cavalcanti, destacado y experimentado diplomático del imperio brasileño, para desmantelar la candidatura de José II de Kut. José II de Kut no. ¿Y quién? Y entonces le convoca a Caballero, a Escobar y a Egusquiza, que había sido ascendido a general, eran los tres generales,
recientemente ascendido después de su protagónica participación en el rechazo de la Revolución Liberal, el ataque liberal a la policía de 1891, y entonces se decide, entre los tres se decide que fuera Juan Bautista de Urquiza, pero que en realidad el que aceptaba, el que daba la habemos presidente era el Brasil. ¿Es una casualidad o había ya una especie de opción más militarista que civilista? No, lo que pasa es que... ¿O era una cuestión de confianza? No, lo que pasa es que probablemente los aliados que incorporaron a la nunca formada realmente Legión Paraguaya encontraron que esos muchachos no tenían la vocación de poder y sobre todo la personalidad que tenían los soldados de López, como le llamaban despectivamente. Claro, y la mística y todo. Y al final se quedaron con ellos. Es decir, Brasil claramente apadrinó a los políticos y a los excombatientes de López que fueron fundadores del Partido Colorado, claramente. Y los argentinos a los liberales, que fue el caso de Decoud, por eso vetado por los brasileños. Y Harris Gaylord Warren, era Harris, no Francis, Harris Gaylord Warren dice que por eso y por esa vez solamente triunfó la Revolución Liberal de 1904, porque fue organizada, financiada e implementada desde Buenos Aires. Por lo cual los brasileños no tuvieron vela en el entierro. Hablábamos de vecinos y para mí una historia fascinante y hasta irónica es el fin de dos líderes regionales tan potentes como José Gervasio Artigas y Domingo Faustino Sarmiento en Paraguay. ¿Qué te dice la historia y el destino? Bueno, vinieron por dos razones completamente distintas y en épocas diferentes. Artigas sabía que el único lugar seguro para él, lejos del alcance de sus implacables enemigos, que empezaban con el Brasil y terminaban con los unitarios argentinos, era el Paraguay. Y eso lo confirma Bonpland cuando se retira del Paraguay en 1830 y en la primera noche que acampa en la zona de Corrientes le roban las mulas y dice, ¿cómo se nota que no estamos en Paraguay? Entonces, Artigas vino en busca de protección porque todo el mundo buscaba, y además de Artigas, que fue un visitante notorio, hubo muchas familias correntinas, entrerrianas, santafesinas, que buscaron refugio y obtuvieron refugio en Paraguay en la época de Francia. Sarmiento viene por otras causas. La historia oficial dice que viene por motivos de salud. Yo creo que Sarmiento, esa es la posición de Rubiani, después de leer un montón de cosas, en 1868 él asume la presidencia sucediendo a Bartolomé Mitre y se da cuenta que la provisión del ejército argentino en campaña había sido una gran corrupción que había favorecido a los amigos de Bartolomé Mitre precisamente. Y se da cuenta que esa guerra pudo haber terminado mucho tiempo atrás. Y yo creo que viene al Paraguay con un cierto criterio de redimirse por todas las barbaridades que había dicho contra el Paraguay. Porque había dicho barbaridades. Había dicho verdaderas barbaridades. Que se agrava con el hecho de ser un intelectual, ¿no? Claro, se agrava, pero además no fue el único destinatario del Paraguay de sus agravios. Todos los que se ponían en su camino eran en cierto modo apartados con insultos. Pero, aparte de eso, su hijo muere en Curupaytí. Su hijo que viene en alguna medida. Por eso que creo yo que más que culparle al Estamos Paraguay, hablando de Domingo Faustino Sarmiento, ¿verdad? Domingo Faustino Sarmiento. Que creo que nació por el norte de Argentina, ¿no? Él nació en San Juan. En San Juan, sí. Ahí tiene sus recuerdos de provincia y compañía. Pero yo creo que él culpaba más a Mitre de la muerte de su hijo que al propio Paraguay. Porque lo de Curupaytí fue una carnicería mal pensada por los aliados. Claro. Y sobre todo, Mitre se tragó la cantinela de Tamandaré que dijo, en 2 horas descancallaré las trincheras de Curupaytí. En 2 horas, Curupaytí no se había movido. Ni siquiera le contestaron los tipos. Sí, ni los mosquitos despejaron. Nada. El Paraguay tuvo 94 bajas en Curupaytí, 52 muertos y 42 heridos. Solamente contra los
miles, cerca de 7.000, algunos hablan de 8.000. Es de una desproporción Terrible. casi única en la historia de las guerras, Fue ¿no? un fusilamiento a mansalva, porque aparte de eso las condiciones no daban para la marcha. Una cosa es cuando tenés campo traviesa y tenés la posibilidad de ir sin interferencia. Vos tenías que sortear miles de dificultades. ¿Cómo se llama? El lodazal te impedía el avance tranquilo. Y aparte de eso, cuando se acercaron a tiro de fusil y de cañón, pero los destrozaron. Igualmente, yo creo que ambos aportan alguna forma de reivindicación, como ya lo dijiste, para la historia de Paraguay, ¿no? Pero por el hecho por lo de Sarmiento, yo me refería a 2 o 3 hechos fundamentales. Cuando él llega a Asunción, él no era ni presidente de la Argentina ni tenía cargo alguno, por lo tanto no hubo manifestación oficial de su ingreso. Le reciben algunas personas del liberalismo apátrida, como diría Montanaro, y unos escolares que le presentan la bandera paraguaya. Y entonces, al agacharse a besar la bandera paraguaya, Sarmiento llora. Yo escribí en un artículo, decían los misteriosos jugueteos de la conciencia. Eso. El tipo llora. Y ahí hace un discurso irónico, ¿no? Sí, ahí hace un discurso, que es el segundo tema, diciendo que fuimos paraguayos los argentinos en algún momento de la historia y argentinos los paraguayos en otros momentos. Y eso se refería claramente a que cuando se abandona Buenos Aires en 1541, Asunción es la capital originaria y secular de la región, como dice otro historiador argentino, Ramón J. Cárcano. Y cuando en 1776 se hace la reforma de los intendentes, Asunción, Paraguay, pasa a formar parte de las intendencias del virreinato del Río de la Plata. O sea, cuando nosotros nos vamos a defender a Buenos Aires por la invasión de los ingleses en 1806, no nos vamos porque vamos a defender a los argentinos. No, teníamos la obligación de ir a defender nuestra capital, que era Buenos Aires. Por eso Sarmiento tenía razón cuando dijo eso. Y el tercer elemento es que cuando va a morir, él pide que se lo entierren o se envuelva en su féretro con una bandera argentina, una paraguaya, una chilena y una norteamericana. Por distintas razones, pero la paraguaya también. Que aparentemente no había razón alguna para que lo cubrieran. Claro. Escribiste y seguís escribiendo muchísimo sobre historias observables, frontales y sobre historias subterráneas también. Y nada más literal de lo subterráneo que aquello que leí alguna vez, algún comentario tuyo sobre los túneles de Asunción. ¿Qué es eso? ¿En serio que durante la época lopista se construyeron túneles? No. Hay varias perspectivas para abordar el tema, pero voy a empezar por la última. Hace relativamente poco tiempo, cuando hubo un intento de asalto a un banco, recibo la visita, previa llamada telefónica, de una delegación policial y de la Fiscalía de Delitos Económicos para que yo les hablara de los túneles. ¿Por qué? Porque según el policía de mayor jerarquía que integraba la delegación a mi casa, dijo que habían recibido avisos del Brasil: maestro, ahí en tu ciudad va a haber un asalto por abajo de la ciudad. Y por eso el asalto se frustró y por eso querían saber más de los túneles. Pero para que veas, siempre se dice que la historia es unir las piezas. En este asunto vuelve a intervenir el Brasil. ¿Por qué? ¿Y por qué sabían? ¿Por qué sabían? Porque cuando viene la delegación policial a mi casa, entonces cuando yo empiezo a contar que yo sabía que existía y tenía planos, uno de los 2 desconocidos que estaba atrás era un brasileño y me muestra su celular y me dijo: estos son los planos que usted tiene. Que estaba en la delegación. Él estaba en la delegación y tenía más planos que yo sobre los túneles de Asunción. No te puedo creer. Más planos que yo.
y que son los que los brasileños tienen, los que los brasileños se robaron, y porque son los que ellos habrían hecho además, porque volvamos a la historia de la ocupación. Porque buscaron hasta bajo tierra. Cuando ya buscaron todo lo visible y lo invisible, en superficie, viene un excombatiente y le dice, yo te voy a contar, pero yo quiero que me dejes algo. Era tanta la miseria y el hambre en Asunción, por un plato de comida. que por un plato de comida le dice, don fulano, yo trabajaba con don fulano, él enterró allá. Y los brasileños prácticamente nos dejaron espacio sin revolver. Y entonces podían, porque además tenían la capacidad de hacer mapas. Brasil ocupaba un territorio paraguayo y lo primero que venía era el cartógrafo, el señor Federico Chodasiewicz, y levantaba plan y altimétricamente el plano y hacía un plano, que son los únicos planos que tenemos en Asunción, de la época esa. Sí. Así que todo tiene su explicación. ¿Y cuál podría haber sido la intencionalidad? ¿El famoso escape en situaciones de emergencia? No. Pero los túneles son... Vayamos al resto de América. Éramos colonia española, como prácticamente toda América. Teníamos prácticamente, como el caso de Buenos Aires y Montevideo, los mismos gobernantes en algunos momentos. Por lo tanto, podíamos haber tenido los mismos procedimientos para determinadas acciones. Esconderse de los indígenas, esconder tesoros, esconder tropa, esconder armamento. No era precisamente unir un lugar con otro, sino era un recurso de... Y probablemente, de ahí, probablemente hubiera esa intención a partir de ciertas distancias. Sí. Pero por favor, la gente cree que teníamos una dotación de Caterpillar. Una Caterpillar para hacer un túnel de aquí a no sé a dónde. Sí. Cosas así. Y en eso interviene, cuando desconocemos la verdad, interviene la fantasía. Porque más que la verdad, la creatividad, la imaginación de la gente es poderosa. ¿Qué podés encontrar en el Panteón Nacional de los Héroes? Y el Panteón Nacional de los Héroes fue un intento de concretar la reivindicación guerrera del Paraguay, trayendo al Mariscal López ahí. Pero empezó mal. Empezó mal por dos cosas fundamentales. En primer lugar, para consagrar la importancia del Panteón, que se le agrega a la función oratorio de la Virgen de la Asunción, ese es el primer tema realmente. Sí. Porque el oratorio lo construye Francisco Solano López y para traer los restos de López se desnaturaliza el oratorio para convertirlo en panteón. Nadie conoce a ese edificio como oratorio, sino como panteón. El segundo hecho es que para consagrar la importancia del panteón se demuelen todos los edificios del entorno y se deja un monumento neoclásico que requiere de la proporción y de la centralidad del entorno que requiere un monumento neoclásico y sin embargo queda en un rincón de la manzana, absolutamente arrinconado. Y entre los edificios demolidos estaba la casa original de Francisco Solano López y del doctor Francia. No. Sí. En esa misma manzana. En esa misma manzana. Y además... Y podía salvarse. Claro que sí. ¿De qué año estamos, de qué tiempo 1936, aproximadamente 1936. Pero además, ahí estaban la casa de López y la casa de Francia. Está el cartelito que pusieron ahí. En este sitio estaba la residencia del doctor Francia. Pero no solamente eso, sino que la casa de López ya estaba allá en Paso Bucú, se convirtió en un hospital de sangre, pero no cualquier hospital de sangre. Se convirtió en un hospital de sangre de los oficiales heridos en acciones más heroicas durante la guerra de la Triple Alianza. O sea, que fue Casa de López, fue el Solar de Francia, fue hospital de sangre de los héroes más connotados de la guerra de la Triple Alianza y fue demolido. ¿Entendés? Qué pena. Entonces, y finalmente, la guinda de la torta es que los restos que traen no son de López, porque sacaron de un lugar donde no enterraron a López y hay decenas de testimonios y hay por lo menos 5 escritos importantes. Uno de ellos de un protagonista esencial de aquellos momentos que fue José Patricio Escobar.
y otro del arzobispo Juan Sinforiano Bogarín, que hace un recorrido para una gira pastoral a Pontaponá, a Pedro Juan Caballero después, y le lleva a José Patricio Escobar porque le dijo, quiero irme con usted para rezar por última vez ante la tumba de López. Y él dice, me quiero arrodillar y jurar ante usted que aquí están enterrados López y su hijo. Y Sinforiano Bogarín le dice, general, yo lo conozco, una persona honorable, no tiene que arrodillarse, yo le creo. Y están todavía en Cerro Corá, porque hay mucho que investigar y ver y rastrillar el suelo de Cerro Corá para encontrar cosas todavía. Pero aún hay tiempo de que esa sea una reivindicación histórica. Digo, hay tiempo arqueológico. Yo no sé si hay tiempo arqueológico porque no soy especialista en el tema. Pero lo que yo digo es que tenemos que hacer algo para recuperar la memoria. Pero también es un gesto, ¿no? La irreverencia siempre tiene su lado positivo porque es una forma de salirse de la obediencia ciega, digamos, ¿verdad? Pero esto de traducir, esto de relativizar el atropello al Panteón como una cosa de, no, pero está bien que la gente se manifieste con toda libertad. Por favor. Es lo que dice la psicóloga chilena, esta Pilar Sordo, se llama. Por supuesto que yo le tengo que obligar a mi hija a ir a visitar a su abuela. Ella no quiere ir. Le tengo que obligar a mi hija a comer esa comida. Ella no quiere comer. Ella quiere, si nos limitamos al gusto de los chicos, van a comer hamburguesa todos los días. Entonces nuestra obligación de adultos, nuestra obligación de gente sensata, conocedora, de gente que ha pasado por la vida y ha estudiado, es obligar a la gente lo que ya se sabe que es bueno o lo que ya se sabe forma parte de nosotros mismos. Porque ¿qué hacen los árabes cuando quieren protestar? Queman la bandera norteamericana, porque consideran que es el símbolo de mayor peso que al que pueden dañar en un momento determinado. Y entonces nosotros podríamos decir, bueno, ¿qué vio tanto el Panteón? ¿Y qué te parece si también quemamos la bandera? ¿Cuál es el límite de la libertad? El límite de la libertad es la responsabilidad, es la libertad del otro, porque bien puede alguien querer destruir el Panteón, pero para mí el Panteón es intocable. Entonces, esas son las cosas que hay que tener en cuenta, porque ahora unamos las piezas y volvamos a la guerra de la Triple Alianza. Los brasileños especialmente hicieron que la derrota fuera más dura para los paraguayos. Y esto lo dice Ramón J. Cárcano, el historiador argentino. Los brasileños llevaron la presión al Paraguay al punto de casarse con las hijas de las mejores familias paraguayas para acentuar la presión sobre el vencido. Esas son palabras de Cárcano, para decirle, miren, nos casamos con sus mujeres, porque la gente no tenía opciones, no tenía chances, y porque los hombres patriotas habían desaparecido del mapa asunceno. Asunción finalmente elige nuevo intendente en breve. Si a mí me proponen ser intendente, yo digo, bueno, fírmenme que vamos a reducir el padrón de funcionarios a la mitad, por lo menos, y nos vamos a comprometer a no meter un solo funcionario más. Porque ahí está el quid de la cuestión. Estamos gastando el dinero que la municipalidad necesita, la ciudad necesita como inversión, pagando el sueldo de gente que no es necesaria, que es una forma de planillar el presupuesto municipal. Y eso se lo debemos a la clase partidaria. Yo ni siquiera le llamo clase política, porque si hablamos de clase política estamos hablando de un nivel de discernimiento, de patriotismo y de sensatez que debe ser característica de la clase política. Estos son mercachifleros partidarios que lo único que quieren es que el Estado les financie sus ínfulas de grandeza y sus ambiciones. Gracias por la visita. ¿Sí? No fui muy vehemente. No, es lo que esperábamos. Bueno. Muchas gracias. Bueno.